lugar. Dile, Señor, ven a este lugar. Ven con nosotros, Padre bendito. Habla a nuestro corazón. Dile, Señor, yo abro mi corazón para que tú lo llenes de tu palabra. Yo abro mi corazón para que tú habites en ese lugar, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Bendícenos, Señor. Esta tarde, Padre, quiero recibir de ti, quiero recibir de tu mensaje, quiero recibir de tu bendición, quiero recibir una palabra que me cambie. Habla con el Señor, dile, quiero recibir de ti. Quiero recibir de ti una palabra que me ayude, que me levante. Esa palabra solo proviene de ti, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Amén. Demos gracias al Señor, ¿verdad? Qué bueno que está aquí, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, hermano. Porque Él es bueno y es grande su misericordia. Dios es bueno. Tome asiento. Acérquese. Quiero hablarles un poquito, hermano, qué tan importante es sobre la oración. Qué tan importante es, hermanos, que sepamos nosotros orar. Fíjese que uno cuando repasa la Escritura, Dios se muestra algo tan rico, hermano, que en veces nos llena de bendición, pero en veces nos hace entrar en temor. Y mirando un poco las Escrituras, hermano, veo que una de las cosas que nos pasan es producto de nuestras oraciones. Quiero hablarles un poquito sobre, o la oración justifica. Hay oraciones que justifican y hay oraciones que condenan. En veces creemos que todo lo que nos arrodillamos, en veces creemos que todo lo que decimos viene de parte de Dios o realmente Dios nos escucha. Usted sabe que hay oraciones que Dios no escucha. Y hay que tener siempre en claro que el hombre tiene que tener bien en claro que lo que hace en Dios tiene que ser claramente y tiene que ser guiadas por el Espíritu. Quiero hablarles un poquito, ¿qué oraciones escucha Dios, hermano? Y cuáles son las oraciones que en lugar de recibir bendición nos condenan o hay una consecuencia en nuestras vidas. No todo el que me diga Señor, Señor, dijo el Señor, ¿verdad?, entrarán en los reinos. O sea, no todos. Dios desconoce a algunos, ¿verdad? Hermano, que tenemos que tener mucho cuidado. Usted sabe que la Escritura nos enseña que el templo, ¿verdad?, debe de ser una casa de oración. Y que en este tiempo, dice el Señor, ¿verdad?, que como en aquel tiempo dice que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. O sea que son aquellos que un ladrón es aquel que, hermano, es que él roba el tiempo o pierde el tiempo, vaya, porque espera que otros se descuiden. Entonces quiero que me acompañe usted, hermano, en algo que dice en la misma Escritura. Quiero llevarles aquí, dice esta palabra sobre la vida en los tiempos de Sofonías 3, versículo 9. Cuando lo tenga, diga amén. Dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. En aquel tiempo, para este tiempo, dice que la manera correcta de hablar, de alabar a Dios, de clamar a Dios, hermano, solamente iba a ser por medio de labios puros. Para que todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice, lo tenía que hacer con labios puros. De tal manera que de la región más allá de los ríos de la Etiopía me suplicarán las hijas de mis esparcidos, traerán mi ofrenda. En aquel día no será más avergonzada ninguna de tus obras, porque te rebelaste contra mí, dice, con que te rebelaste, porque entonces quitaré de en medio de ti
a los que se alegran de tu soberbia, y nunca más te ensorberdecerás en mi santo monte. Y dejarás en medio de ti un pueblo humilde, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentiras, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque ellos serán apacentados y dominarán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de corazón. Fíjese, dice, hija de Jerusalén, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera de tus enemigos. Jehová es el rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no te debilites tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso. Diga conmigo, no se debilitarán mis manos. Eso nos habla, hermano, que no dejar de orar. No se debiliten tus manos, dice. Luego dice, hermano, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo, tuyos fueron, dice, para que quienes se la aprobio de ella era una carga. Fíjese, hermano, dice aquí que en aquel tiempo yo apremiaré a los opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre sobre toda la tierra. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, yo pues os pondré para renombre y para alabanza de entre todos los pueblos de la tierra, cuando levanten vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Cuando dicen gloria a Dios, amén. Padre del cielo, envía tu palabra sobre nosotros, y esta tarde veamos la respuesta de tu palabra, Señor, sobre nosotros. Ábrenos el entendimiento, queremos hacer tu voluntad. Espíritu Santo, seas tú hablando y no el hombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos fuerte: amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Tome asiento. Miren cuántas promesas hay para aquel que no debilita sus manos, aquel que no baja sus manos, aquel que hermano no cesa de estar orando, de estar clamando al Señor. Fíjense, pero yo quiero que entendamos, hermanos, que no toda oración Dios escucha. Dice que en aquel tiempo, cuando clamen verdaderamente el clamor a Dios, realmente la oración a Dios tiene que ser con labios puros. De tal manera que dice, hermano, que entonces dice, hermano, fíjese que si algo trae la verdadera oración, hermano, es que nos hace darle verdaderamente alabanza a Dios. Si algo se regocija el creyente, es que es un adorador, es alguien que le da alabanza a Dios. Por eso, hermano, estamos viviendo tiempos de falta de oración, falta de la búsqueda de la verdad de la palabra. Hermano, muchos creyentes en su vida están viendo muchos cambios en su mente, en su corazón, en su conducta, de tal manera, hermano, que ya están viviendo en la carne. Pero cuando se pierde la conexión con Dios, se pierde la conexión con el Espíritu, la intimidad con el Espíritu, la intimidad con la palabra, hermano, el hombre empieza a enfriarse, empieza a bajar su decisión delante de Él. Pero quiero que nosotros entendamos, y siempre lo vamos a estar diciendo, no importa si fallaste, no importa, y estoy diciendo, no es que te estoy diciendo está permitido, sino que a veces es imposible, hermano, evitarlo, pero para eso está en la palabra de Dios, hermano, que cuando Dios nos hable, cambiar nuestra conducta, cambiar ese comportamiento. Lo único que Dios quiere es que nos arrepientamos y cambiamos la actitud. Checa bien, por favor, eso. De tal manera, hermano, que nosotros, cuando Dios nos hable, seamos obedientes. Amén. Amén, hermano, ¿está aquí? Ok. Entonces, orar, acuérdense que la oración tiene 3 etapas. Orar, hermano, es una cosa es hablar, otra cosa es que Él nos oiga, y otra cosa es que Él nos responda. Cuando usted vea la respuesta de su oración, entonces dirá: Dios me escuchó.
Si usted no ve la respuesta de su oración, hermano, puede ser que Dios haya escuchado y que la respuesta esté todavía tardada, o de plano no lo escuchó, o de plano no contestó. Porque no es, la oración no es hablar y ya todo a eso se le llama oración. No, 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 no. Orar no es hablar y decir Espíritu Santo, porque aquellos le decían Señor, Señor y no fueron escuchados, no los conocía el Señor. Pero aquí lo que dice, hermanos, que tenemos que darle la importancia a la oración. Por eso tenemos que ser gente de oración, pero la oración, hermano, que tenga una conexión con el Espíritu. Si algo Dios escucha, es la oración conectada al Espíritu. No va a escuchar otra. Miren que la misma Escritura nos enseña. Por eso cuando yo veo esto, me llama la atención, hermano, la vida, hermano, cuando el Señor nos dice en su bendita palabra, dicen del libro de Job 15, versículo 1, dice: respondió Elifaz temanita y dijo: proferirá el sabio vana sabiduría, y llenará su vientre de vientre solano. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración dice la oración delante de Dios. Mira, tú menosprecias, tú dice menos, como que tú no valoras qué son las oraciones delante de Dios. Tú no le tomas esa importancia a lo que es orar delante de Dios. Menoscabas, menosprecias, no lo valoras, no le das ese valor de orar delante de Dios. Y luego le dice: porque tu boca declaró iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Dice: has escogido el hablar de los astutos. Y ven lo que le dicen a Job: tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Dice: porque él hablaba muy como gente astuta. Una gente astuta, hermano, es alguien que pretende engañarlo, alguien que pretende disimular con sus palabras. Tú no sabes lo que estás haciendo, le dieron, porque le dicen: yo te declaro, que dice, porque tu boca declaró tu iniquidad. Esto es interesante, hermano, porque le estaban diciendo a Job: mira, Job, cuando tú te presentas delante de Dios, tú no tomas en cuenta lo que está. Eso es interesante, porque la Escritura nos manda, hermano, que nosotros oremos fervientemente en el Espíritu, que nosotros nuestras oraciones sean basadas en el Espíritu. La palabra nos enseña que esa palabra ferviente en el hebreo significa, hermano, con ansias de presentarnos delante de Él, con ansias y el deseo de estar junto a Él. ¿Sabe qué significa alabanza? Alabanza significa lo mismo que oración, y oración significan palabras agradables. La alabanza significa oraciones cantadas. Oraciones cantadas, para que el hombre esté contento, esté alegre. Entonces, de tal manera, hermano, que dice, hermanos, que en el Espíritu le podíamos servir, hermano, diligentemente. Nuestra oración tenía que ser, hermano, constante. Tiene que ser, nuestra vida tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque debemos de demostrar el entusiasmo. No me gusta el monitor. Hermano, estaban demostrando el gran entusiasmo de trabajar en equipo. Por eso la palabra ferviente significa, hermano, trabajar en equipo. Trabajar en equipo, una oración de equipo. Amén, hermano. A ver, pregúntale a tu hermano, así como si nada, hermano: ¿oraste por mí? Dile: ¿te acordaste de mí? Dile: ¿te acordaste de mí? ¿Verdad? ¿Verdad que a veces estamos como María Magdalena, llore y llore nuestros problemas?
y no nos acordemos que hay peores que tú, o quizás más necesitados que tú, y a quienes Dios tiene puestos los ojos. Esta palabra ferviente significa orar por el prójimo, orar por tu hermano. Interesante, hermano, porque la palabra también de Escritura en Efesios 6:18 dice que orando en todo tiempo con súplicas. ¿Cómo? Aquí entre nosotros, hermano, ¿cómo oramos, verdad? Hay gente que ni se arrodilla, hermano. Dice que las oraciones hay que orar con ruegos y súplicas. Por eso hay gente que se cree mejor que el Señor Jesús. Mi Señor Jesús con grandes lágrimas se arrodillaba, se tiraba en el piso, hermano, y estaba clamando y rogando. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Hoy el hombre, hermano, se quiere sentir mejor que el Señor. No dobla rodilla, no clama, no llora, no derrama su corazón, no vida, nada más. Hermano, no por la condición ni por nuestras necesidades Dios nos va a escuchar. A Dios no lo vamos a tocar con nuestra necesidad. A Dios no lo vas a tocar por tu condición. Se le toca con la verdad. A Dios, para que Él nos pueda hacer caso, se le toca con la verdad. A Dios no lo vamos a hacer llorar. Y por eso la Escritura dice que bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados. Que está diciendo esa palabra, pobre. Mentalidad. La oración es separar la mentalidad. Ese es el hombre que ora, que entiende y comprende las cosas de Dios, las cosas espirituales. Pero el hombre que ora, de hecho hay 7 etapas, hermano, para llegar a hablar, porque hay gente que está hablando de su corazón, de su propia alma, hermano, pero su mente es carnal. Su mente es carnal. De tal manera, hermano, que pensamos que Dios nos mira. De tal manera, hermano, que la oración que Dios escucha es aquella que transforma. Por eso digan conmigo, la oración transforma mi mente. Quiere decir que el hombre que ora siempre se inclina más hacia las cosas de Dios. El hombre que ora y su vida es más hacia lo terreno, esa no es una oración, esa es una oración de hombres. Pero la oración del Espíritu siempre nos va a llevar a que estemos siempre pensando en el Señor y de cómo acercarnos, de cómo agradarle, de cómo llegar hacia Él. Esa es la verdadera oración del Espíritu. Nos acerca, la oración es intimidad, la oración es acercarnos a Él. Pero si esa oración, esas palabras nos alejan de Dios, no es oración que agrada al Padre. De tal manera, hermano, que usted nos enseña que, hermano, que entonces nos va transformando la mente. Por eso en 1 Corintios, digan conmigo, yo tengo mente de Cristo. Amén. Yo pienso como Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la oración? Entonces, ¿cómo oraba mi Señor Jesús, hermano? ¿Cuáles eran las palabras, la forma correcta como Él oraba? 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Dice, hermano, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque también dice, pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos mente de Cristo. ¿Cómo oraba mi Señor Jesús? Digan conmigo, Él oraba, fuerte, Él oraba con las palabras que les había enseñado el Espíritu. ¿Cuál era su oración? Él hablaba como hablaba, como a Él lo había enseñado el Espíritu. Por eso en Romanos nos enseña, dice que Él intercede por nosotros porque nosotros no sabemos pedir. Y el que tiene que orar por nosotros es Él. ¿Por qué? Porque se necesitan entonces las palabras del Espíritu para que el Padre nos pueda entender. Si nosotros, hermanos, ¿cuál es la palabra que Él justifica? Las palabras que nos ha enseñado el Espíritu.
De otra manera no va a escuchar ninguna otra palabra, porque no nos va a entender. Por eso nos enseña, hermano, que dice, nosotros hablamos y la palabra hablamos son las palabras que nos ha enseñado el Espíritu. O sea que no podemos decir que cuando hablamos o oramos lo hacemos con las palabras que nos enseñó el hombre o nuestras propias palabras. Tenemos que hablar como el Espíritu nos las ha enseñado, de tal manera que esa manera nos va a ir renovando la mente, hermano, por medio del Espíritu Santo. Entonces, qué tan importante, por eso la oración tiene que ir acompañada de la palabra. Oración sin palabra no es oración. Proverbios dice que el que se aparta de la ley, su oración es abominación. O sea que si nosotros no hablamos conforme a la palabra para orar a Dios, no nos va a escuchar. No nos va a escuchar, hermano. Por eso hay palabras cuando le dicen a Job, mira Job, tus oraciones, dice, cuando tú oras, Job, tus oraciones te están condenando. Y Dios dijo, no yo, sino tus palabras te están condenando. Tus palabras te están trayendo una consecuencia, Job, porque él no estaba hablando conforme a la voluntad de Dios. Usted sabe que él quería justificarse. Él quería justificarse. Entonces, hermano, oración es comunión, es platicar con el Señor, es intimidad con el Señor. O sea que mi Señor, hermano, de hecho él mismo nos enseñó la diferencia entre oración y palabras de hombre. Él nos enseñó esa diferencia en Mateo 6:7. Dice, y orando no uses vanas repeticiones, Mateo 6:7, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Él nos enseñó y nos explicó la diferencia entre orar y las palabras del hombre. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que el hombre cuando habla siempre quiere justificarse, quiere tener la razón. Y hermano, pero cuando el hombre ora, le da la razón a Dios. Cuando el hombre habla, se justifica de todo lo que dice, de todo lo que hace, de todo lo que pasa en su vida. Se justifica, siempre tiene un motivo para quedar bien. Pero cuando ora, cuando el hombre que ora de verdad realmente en el Espíritu, le da la razón a Dios y espera, hermano, y espera que Dios lo justifique. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que cuando aquel hombre fue a orar, aquellos dos hombres subieron al templo, ¿verdad? Dice que uno quería justificarse, diciendo, yo no soy como aquel que peca, yo soy diferente. Quería justificarse. Y el Señor, y el otro dice que llegó, hermano, se arrodilló y confesó que era un hombre pecador. Y el Señor le dijo a los discípulos, ¿quién de ellos se fue justificado? Aquel que se había arrodillado y había reconocido que era un hombre pecador. Dios lo justificó, no fue él. Pero el otro llegó orando, justificándose. Por eso el hombre que no llega reconociendo su condición, créeme que se va a ir reprobado. Y aparte le va a traer una consecuencia, porque debemos de reconocer que cuando nosotros oramos, debemos reconocer dónde estamos mal. ¿Cómo debemos llegar nosotros delante de Dios, hermano? Reconociendo nuestros pecados, pero no queriéndonos, haciéndonos la víctima, ni creyendo, hermanos, de que porque estamos delante de Él ya lo agradamos. No, sino que si queremos orar bien, tenemos que reconocer nuestra condición de que le hemos fallado, que estamos fallando.
Por eso, hermano, podemos decir entonces que podemos orar primero. Mira, digan conmigo, antes de orar, debo limpiarme la boca. Por eso dice que de labios puros, porque no puede haber inmundicia en la boca. Por eso Joel dice que en aquel día, ese pueblo que va a clamar, dice, tenía que ser de labios puros. Y cualquiera que fueran las situaciones, él dijo, yo los ayudaré, yo los sacaré, yo los volveré. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar para que Dios nos escuche, hermano? Cambiar nuestra boca delante de Él. Hablar como Él nos dice. Por eso, hermano, tenemos que limpiar nuestra boca de toda inmundicia, de limpiar nuestra boca. La única manera de limpiar la boca, hermano, es andar conforme en la palabra. Por eso el Señor dijo, de toda palabra ociosa que diga el hombre, dará cuenta por tus palabras, por tus oraciones. Entonces ahí veo donde veo que digo el Señor, cuando le dicen a Job, mira Job, tus oraciones te están condenando. La consecuencia de tu vida, Job, son tus oraciones, son tus palabras que has dicho delante de Él. Por eso le dicen acá, hermano, tus palabras te van a justificar y tus palabras te van a condenar. Oración significa palabra. Entonces tu oración. ¿Sí está aquí, hermano? ¿Sí está aquí o está durmiendo? Digan conmigo, gloria a Dios fuerte, hermano. Fíjese, el Levítico 5, versículo 4 dice, miren lo que dice, hermano. Fíjese, Levítico 5:4. Si alguno jurare o a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre proferiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. A ver, hermano, aquí entre nos, no se lo vamos a decir a nadie. ¿Cuántas promesas le has dicho a Dios? ¿Cuántos juramentos le has hecho a Dios y no les has cumplido? ¿O cuántos dejaron de cumplir sus promesas? ¿Por qué muchas cosas nos pasan? ¿Acaso no dice eso en Eclesiastés? No hagas que tu boca te haga pecar. Y no digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia y hagas que Dios destruya la obra de tus manos. ¿No será que hemos hecho promesas, juramentos, palabras le hemos dicho de compromisos con Dios y no hemos cumplido? Pero que si cuando el hombre no cumple, se le es considerado pecado. Y cuando el hombre no cumple, ¿qué es lo que estaba trayendo? ¿Qué está trayendo a su vida el hombre que no cumple, que no le cumple a Dios? Le trae ruina, le trae maldad, le trae destrucción, le trae muchas cosas negativas. Porque no pensaron en lo delicado es pararse delante. Mira, hermano, estamos aquí. Aún la escritura dice que aún si estuviera usted solo, las palabras, hermano, el hecho de presentarnos delante de Él no se debe de tomar tan así a la ligera, como le dijeron a Job. Mira, tú no estás considerando que tus palabras alguien las está escuchando. Tú no estás considerando que tus palabras tienen repercusión en los cielos. Tú no estás considerando que tus palabras en los cielos se está apuntando. Tú no tienes consecuencia que tus palabras o te bendicen o te van a condenar. ¿Por qué le dicen? Porque tú estás justificándote a ti mismo. ¿Qué estás diciendo? Que tú estás haciendo bien, hermano, que estás cumpliendo. Y por eso por sus hechos lo veo, hermano. Eso de orar, muchas veces de aquí dice, hermano, que las oraciones metieron a mucho. O sea que sus problemas, su boca los metió en problema.
compromisos y pactos que tenían delante de Él y no cumplirlos. Hermano, olvidarnos de lo que decimos delante de Dios, lo único que acarrea son ruinas, destrucción. Lo único que acarrea son consecuencias a nuestra vida. Por eso al Señor le digo: no, yo te condeno. Tú te estás condenando cuando tú hablas, porque te justificas a ti mismo. Porque, hermano, porque el que ora en el Espíritu espera que Dios lo justifique, espera de que Dios le dé la razón. ¿Cómo es la forma correcta de hablar? Hermano, conforme a la palabra, conforme a lo que nos ha enseñado el bendito Espíritu Santo para presentarnos delante de Dios. Por eso debemos, dice la Escritura, que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no rechaza un corazón que reconoce sus errores, que reconoce sus faltas, que reconoce que está equivocado. Hermano, por eso cuando nosotros vayamos delante de Él, tenemos que entender que las cosas que nos pasan es resultado de nuestras palabras que hemos dicho en secreto delante de Él. Mira, hermano, hay gente que piensa, hermano, que las maldiciones y las consecuencias y destrucciones, hermano, son para aquellos que no cumplen a Dios. No, hermano, o aquellos que pecan. Y no es cierto, hermano. La Escritura nos enseña que estos son para aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y más cuando hay un conocimiento. Por eso cuando el Salmo 119, 170 dice: llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus. Oh, hermano, ¿cuánto les gusta cantarle a Dios, hermano? Darle alabanza al Señor. ¿Cuánto les gusta orar? ¿Cuándo dice que oramos correctamente? ¿Cuándo dice que le damos alabanza a Dios correctamente? Dice: cuando me enseñes tus estatutos, cuando me enseñes tu palabra, cuando yo aprenda tu palabra, cuando tú aprenda a hacer tu voluntad, entonces oraré, entonces te alabaré. Es lo que dice aquí. Si tenemos mente de Cristo, hablaremos conforme a las palabras que el Espíritu nos ha enseñado. Pero si hablamos palabras, el hombre que habla sin el Espíritu solo trata de justificarse, pero el hombre que ora en el Espíritu espera que Dios lo justifique. Le dice: Señor, yo soy pecador, el que tiene la razón eres tú. Tú tienes la razón, yo estoy mal, yo estoy equivocado. Por eso cuando usted recibe la palabra, hermano, y Dios le dice: acabaste de orar. ¿Cuántos quieren una respuesta de Dios después de haber orado ahorita, hermano? Después de dar una alabanza al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren la respuesta de esa oración, hermano? Amén. ¿Quiere una respuesta? Ahí está la palabra. La respuesta de cada oración, de cada clamor en la alabanza, es respondida a través de la prédica. Porque viene la respuesta de Dios. Y ahí nos confronta nuestra realidad. Pero si queremos justificarnos diciendo: no, es que eso no es para mí, y lo están diciendo por mí, te estás justificando entonces sabiendo que es cierto. Sabiendo que es cierto. Mentiroso es aquel que inventa algo y no es cierto, pero siendo verdad. ¿A quién le están poniendo de mentirosos? Porque aquel que dice en primera de Juan, que el que dice, hermano, que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Queremos una respuesta a nuestras oraciones? Sí. Entonces, cuando Dios hable, lo único que va a decir es dar una respuesta. Por eso me dice: mi corazón, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. La única manera de saber si nuestras oraciones son correctas es que nos apeguemos a la bendita palabra, no a nuestras palabras. De tal manera, hermano, que
Por eso la escritura dice que en Romanos 3:4 dice: ninguna palabra antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Romanos 3:4 dice: para que seas justificado, ¿en dónde? ¿En las palabras de Dios o en tus palabras? Eso dice aquí. De ninguna manera, hasta bien Dios sea veraz. O sea, verdad es que Dios tiene la verdad, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Que nos halló entonces justificado y no halló condenación en nuestra boca. Fíjese, hermano, ¿cómo quiere de aquí salir con una respuesta, con una bendición de Dios de esta tarde, verá? Entonces démosle la razón a Dios. Démosle la razón a Dios. Entonces vas a ver la respuesta de nuestro Padre Celestial, cómo se manifiesta en tu vida. Entonces decirle: Señor, por eso el hermano dice que no es justificado por sus obras, sino por la fe. O sea que, hermano, nadie será justificado por las cosas que hace, sino por creer, hermano, que Dios es quien lo justifica. Usted sabe que la fe es obediencia a Dios. La fe es obediencia a la palabra. Eso es interesante, hermano, porque, mire, revisando un poquito, porque me gusta meterme a investigar mucho sobre las palabras. Y la palabra oración, escucha esto, hermano, la palabra oración, su significado principal, la oración, su significado principal significa juicio propio. Oración significa juicio propio. ¿Queremos que nos vaya bien? Digamos las cosas como realmente son en Dios. Démosle la razón a Dios, pero no nos justifiquemos, porque en esa oración, hermano, créame que es una oración de condenación. Mire, hermano, voy a ir avanzando en esto. Fíjese que cuando nosotros recibimos, hermano, somos aprobados y justificados en la oración. ¿Dónde está Cristian? Mire, la oración, diga conmigo, la oración tiene poder. Sí, amén, ¿verdad? Pero primero, para poder nosotros, mire, nadie, una persona que ora, no representa que haya entrado al lugar santísimo. Porque el punto de un adorador es llegar hasta el lugar santísimo. Por eso el hombre que tiene un encuentro con el Señor no puede salir igual. Ni puede, su mentalidad cambió. Lleva otra actitud. Una actitud de cambiar. Una actitud de arrepentimiento, una actitud de echarle más ganas, una actitud de volver a los pies de Cristo, una actitud de servirle, una actitud de alabarle, una actitud de hacer lo correcto. Producto de una oración respondida, de enderezar su vida, de corregir su vida, de dejar el pasado. Esa es es solo la respuesta, la manifestación de una oración escuchada. Y en el Espíritu Santo, hermano, y empieza a cambiarnos la mente. Empieza a cambiar nuestro corazón. Por eso, hermano, que fíjese, usted puede ver en Lucas 9:28, hermano, que por la oración, diga conmigo, la oración me da dirección. ¿Quieres una respuesta de Dios? Ponte a cuentas con Él. ¿Quieres que Dios te guíe? ¿Quieres saber lo que Dios tiene para ti, hermano? Sea un hombre de oración, no de palabras, de oración. ¿Quieres saber que Dios te guíe lo que tiene preparado para tu vida? Sé un hombre de oración. Bájale a los monitores, por favor. Sé un hombre de oración.
Segundo, hermano, mira la oración y el ayuno. Pudiera decir muchos ejemplos de oraciones. Cuando Dios responde nuestras oraciones y nos hace mirar, entrar a ese mundo espiritual siendo justificados por Él, nos muestra realmente lo que recibimos de parte de Él. Por eso uno sale alegre, contento de decir: mi Dios me escuchó, Él está conmigo. ¿Por qué razón, hermano? Porque cuando nosotros oramos, dice que Él subió. En Lucas 9:28 dice: su rostro fue resplandeciente. Ya no salió igual, hermano. Ya no traía la cara de tristeza, ya no traía la cara de dolor. Dice que salió, hermano, contento, alegre, porque Dios había escuchado sus oraciones. Y no solamente eso, sino le había cambiado, hermano, había iluminado su vida. Dice: ya entendí ahora. Dice que le abre el entendimiento, le muestra que adelante de Él, del Señor, has hallado gracia. Le muestra que delante de Él has hallado gracia. Qué rico poder decir: Padre, quiero verte. Dice que cuando entraron a un mundo espiritual, y cuando entraron vieron lo que Dios estaba haciendo en su vida, le fue iluminado, le abrió el entendimiento. Dice que vio la gloria de Dios. Dice que Dios le mostró los planes, lo que tenía que hacer en su vida. Segundo, hermano, dice que la oración, cuando dice la escritura que Josafat, en segunda de Crónicas dice que cuando Josafat oraba, le decía: mira, Josafat, se han levantado contra ti, vienen guerras contra ti. Hermano, dice que lo que hacía Josafat es correr delante de Dios, proclamar ayuno, proclamar oración, y dice que se presentaba delante de Dios, hermano, y dice que le decía al pueblo: vamos a cantarle y alabarle a Dios. ¿Sabe que Dios le muestra a alguien, hermano, cuando por muchos problemas, necesidades que tengas, situaciones que esté pasando, le muestra que mientras tú estás alabando y adorando a Dios, te puede mostrar lo que Dios está haciendo con todos los problemas, lo que Dios está haciendo con las adversidades? Y por eso uno puede decir: Dios me ha escuchado porque me mostró y me dijo que me va a ayudar en mis problemas, me va a sacar adelante, porque yo vi cómo Dios peleaba por mí. Qué rico, hermano, saber que nuestras oraciones se convirtieron en unas realidades antes que pasara. La oración tiene poder. La oración no son simplemente palabras. La oración abre el mundo espiritual, abre lo que Dios está haciendo mientras tú estás arrodillado, lo que Dios está haciendo mientras tú estás clamando, hermano, reconociendo tu condición de hombre pecador, reconociendo que has fallado, reconociendo cómo está tu vida, pidiéndole al Señor que cambie todo tu ser, que cambie tu manera de ser. Y Él empieza a mostrarte, hermano, lo que Él está trabajando y lo que está haciendo mientras tú estás delante de Él de rodillas. Dejemos ese lenguaje de que la oración es tratar de simular que yo no, hermano. Si no se habla conforme al Espíritu, no se anda conforme a la palabra de Dios, Dios no escucha. Es un hombre que está haciendo, hermano, condenándolo su propio lenguaje. Y en lugar de salir adelante, se le va a empeorar por tratar de mentir y engañar al Señor. Porque todo reconoce, menos su condición de hombre pecador, menos de condición de que le ha fallado a Dios, menos su condición que le falta servirle a Dios, seguirlo a Dios, hermano. Acá dice, hermano, que dice que mientras Josafat alababa y cantaba a Dios, hermano, Dios hacía que entre ellos, sus enemigos, se mataran entre ellos. Mira qué poder tiene la oración en la vida de aquel que la practica. Mira, hermano,
¿Cuál es la oración? Mire, la oración de los apóstoles. En Hechos dice que cuando oraban los apóstoles, dice que ellos veían cómo se derramaba el Espíritu Santo sobre los gentiles, cómo habían señales, prodigios y milagros. Eso nos enseña, hermano, que cuando uno ora, usted le puede anunciar a su familia o a las familias la salvación, y va a ver aquí entre nosotros, hermano, ¿cuántos están orando por sus vecinos? ¿O cuántos están peleando con sus vecinos? En veces queremos ser gente que lleve el evangelio, pero en lugar de llevar el evangelio, nada más llevamos enemistad. Ya con todos tus vecinos ya te peleaste. ¿Acaso no lo dice en el Salmo 15? ¿Quién morará en el monte santo? ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios? Aquellos le dice que los que no admiten reproches de sus vecinos. Ya te conocen o ya nos conocen que somos peleoneros. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo vamos a nosotros a ver las oraciones que Dios cambia a los vecinos, Dios cambia a la gente, si no somos capaces de orar por ellos? Aquí nos enseña, hermano, de que ellos, cuando los apóstoles estaban viviendo la gloria, hermano, dice que veían descender al Espíritu Santo. Entonces la oración, hermano, lo mismo dijeron cuando mi Señor Jesús fue bautizado en el Jordán. Le dijeron a Juan: a quien vieres tú descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Los apóstoles lo vieron cómo descendía el Espíritu Santo en la gente inconversa. Quiere decir que el hombre que ora ve descender el Espíritu, ve manifestación de la gloria de Dios, hermano. Ve el poder del Espíritu Santo. Para que vea que las palabras no son palabrerías, nos llevan a hechos. Mira, hermano, la oración de la iglesia en este tiempo. La oración de la iglesia en este tiempo, hermano, es interceder por las familias. Fíjese, hermano. Fíjense que como lo que hablaba, hermano, sobre la iglesia, hermano, serás salvo tú y toda tu casa. Muchos están luchando con un inconverso en casa. Pero usted sabe que el hombre que ora, la mujer que ora, Dios le da la victoria. ¿Y sabe qué? Lo va a ver. ¿Lo va a ver? Pues, hermano, ¿vieron la salvación de su casa? Usted no debe de estarse matando con los que están en la casa. Debe de estarlos salvando. Hoy lo predicamos. O somos salvación para la casa, o somos enemigos de la casa. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, pero el Señor le dijo: hecho, tú y tu casa serán salvos. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Un hombre que salva a tu familia o un enemigo de tu casa? De aquellos que van a recibir la salvación. Fíjese, vamos a ver la salvación. Así que de estar luchando con algo o con alguien de la familia, ponte a orar, hermano, sea un hombre de oración. Y ahí verás el poder que tiene la oración de salvar. Hermano, también, fíjese que la oración de Daniel, ¿qué vio Daniel? ¿Acaso no vio Daniel descender ángeles? Que su nombre de oración vea a los ángeles descender, hermano. No son palabras. Por eso le dijeron a Job: Job, tus oraciones, no estás tomando en cuenta que tus palabras son poderosas. Tus
palabras se están escuchando arriba y según tus palabras tú te estás condenando porque te estás justificando a ti mismo. No era Dios, hermano, si eran sus propias palabras que se estaba él justificando. Dice, tus oraciones llegaron hasta allá y tú mismo te estás condenando. Le dijeron, díganle a Job que no es Dios quien le está enviando a él, sino son sus propias palabras. Mira, hermano, ¿cuál era la oración de mi Señor Jesús? Hacer la voluntad de Dios, hermano. Le muestra el camino de la cruz. Dile, Señor, es ser realmente un discípulo, realmente un hijo de Dios. Oh, hermano, quería hacer la mala voluntad del Padre. ¿Acaso no veía la gloria? Dice que veía los cielos abiertos. Qué rico es orar y ver los cielos abiertos y ver que nos espera la presencia de Dios, y eso nos impulsa a seguir adelante. Mira, la oración de Nehemías, hermano. Usted sabe que la oración de Nehemías dice que cuando oraba Nehemías revelaba, Dios le revelaba el plan del enemigo. Él sabía, hermano, el Señor le mostraba, cuídate, porque se van a levantar burladores, van a levantarse gente que hable mal de ti, van a querer destruir la obra, van a querer levantarse. Y el Señor le revelaba a Nehemías que el pueblo se iba a levantar. Y le decía, no te detengas, sigue adelante, no le hagas caso, sigue adelante. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Dios, hermanos, con que se habían levantado contra ese tiempo contra Nehemías? Se pelearon o se mataron entre ellos mismos. Aquí lo hemos tenido. ¿Cuánto tuvimos luchando con este? Y luego se une el de este otro lado. Y el Señor, que nos dijo, ¿qué le hicieron ellos? Se volvieron amigos. Y ahora entre los dos a darle a nosotros, a darle a nosotros. Y entre los dos. Y uno, cuando me acuerdo que el Señor me habló y me dijo, tú siéntate, yo haré que se maten entre ellos. Y sí, terminaron mal. Y todos los que se levantaron, hermano, por eso todo el que se levanta contra la obra y se unen, se van a unir por un tiempo, pero se van a odiar después. Eso Dios también lo revela. Eso también Dios lo revela, hermano. Un tiempo van a caminar unidos, pero otro tiempo se van a matar entre ellos. ¿Qué es lo que quiero que entendamos, hermanos? Que Dios revela todo. Dios revela las intenciones. Dios revela si alguien está tramando una caída. Dios, hermano, revela si alguien está tendiéndote una trampa. Dios revela todo, hermano. Si alguien tiene una mala voluntad, sea un hombre de oración. Las oraciones, hermanos, son nuestras victorias, o nuestras, hermanos, son productos de nuestra oración, o bendición o maldición, o ayuda o abandono, o victorias o derrota, es producto de nuestras oraciones. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Cuida tus palabras, porque de acuerdo a nuestras oraciones vamos a pedir. De acuerdo a nuestras oraciones vamos a recibir. Pero si no se habla conforme al Espíritu, hermano, las palabras que nos enseña el Espíritu, y reconocemos nuestra condición y queremos justificar nuestra vida delante de Él, lo único que vamos a recibir es una condenación. Es una consecuencia de nuestras propias palabras. ¿Queremos venir delante de Él? Sí, hermano. Busquemos entonces ser justificados por medio de la palabra. Reconocer nuestras condiciones por medio de la palabra, no en nuestras propias palabras. Ningún hombre será justificado por sus palabras.
sino por la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es lo que recibimos de parte de Él? Una bendición, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿verdad? O nos enseñan una bendición, ¿verdad? Una bendición es lo que pido, Señor. Una respuesta que traiga paz a mi corazón. Y luego, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, con tu presencia y tu espíritu, mi Dios. Imagínate que estemos cantando y nuestras palabras hemos dejado de cumplir. Justificamos que lo que hacemos es correcto. No reconocemos que somos pecadores. No reconocemos que le fallamos todos los días. No reconocemos que hemos dejado de hacer lo bueno. No reconocemos que no le amamos como le amamos. No reconocemos que vivimos apartados y alejados de Él. No reconocemos nuestro amor por Él. No reconocemos nuestra actitud para con Él. Y luego decimos, bendíceme. No, hermano. Le dijeron, Job, mira, Job, tus palabras, Job, te están trayendo consecuencia a tu vida. Disputará, dice Dios, con palabras inútiles y sin razón y sin provecho. Le dicen a Job, Dios va a discutir contigo, dice, por palabras inútiles, por palabras que no te traen ningún provecho, por palabras que dices tener la razón. Digo, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Tú menosprecias, tú no te das cuenta el valor de tus palabras delante de Él. Y le dicen, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Tus palabras te están diciendo lo que eres, Job. ¿Crees que vamos a presentarnos delante de Él como algo que hacemos correctamente? Orar es estar junto a Él. Orar es buscar que seamos aprobados por Él conforme a la palabra. Tener una comunión con Él y ser sinceros, querido hermano. Reconocer nuestra condición, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar delante de Él, para que seamos justificados por Él. Pero no pretendamos saber que no hemos hecho nada. No pretender, hermano, que ¿de qué me voy a pedir perdón? ¿De qué voy a arrodillarme? ¿De qué voy a postrarme? ¿De qué voy a reconocer mi vida? Porque el que no está bien con Dios, hermano, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces quiere decir que algo está mal. No seamos un hablar como el astuto. Entonces, como dice la escritura en Génesis, ¿verdad? 3, que la serpiente era muy astuta. ¿Cómo hablaba la serpiente? Negando la palabra, engañando a través de la palabra. No, querido hermano, la única oración que Dios nos escucha es la que nos ha enseñado el bendito Espíritu Santo. Los que nos ha enseñado la bendita palabra, y hablamos conforme a la palabra. Si queremos ser bendecidos y queremos ser respondidos, queremos que nos vaya bien, andemos conforme a la palabra. Oración sin palabra no es oración. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oh Señor, oh Señor, levántate, levanta tus manos, cierra los ojos un momento y dile: Padre, quiero bendecir, que bendigas mi vida. Yo quiero ir transformado de una manera cambiado. Habla con Él un momento.
Expon tu condición, tu necesidad delante de Él. Una bendición es lo que pido, Señor.